vamos a regresarnos un poquito acá, entonces, y vamos a volver, si les parece bien, a la pregunta por lo menos, ¿por qué organizar las finanzas de nuestros negocios, ¿no? Entonces, el punto número uno es porque nos ayuda a conocer los ingresos y egresos que manejamos mes a mes. Y esto es clave porque podemos ver, pues bueno, qué tanto crece el negocio o si llegamos a un punto de equilibrio o cuánto nos falta para llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Eh, es precisamente esto, o sea, tener claridad en cuanto a las inversiones en recursos, cuáles son los gastos que tenemos, si de repente podemos ahorrar en algún sentido o si podemos de repente generar más ingresos por algún otro. A veces nos pasa que tenemos productos o servicios que generan más incomes que otros productos o servicios y ahí es donde pues tener la claridad en cuanto a esto pues es clave, ¿no? Hay meses incluso o temporadas en las cuales podemos vender mucho más y si podemos manejar de manera adecuada todas nuestras finanzas y todo el tema de los ingresos y egresos, pues vamos a poder ver, digamos, cuáles son esas temporadas buenas y cuáles son esas temporadas malas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son los fondos de ahorro y por qué tenerlos. Entonces, aquí, de nuevo, un fondo de ahorro es básicamente un ahorro que realizamos con un objetivo, en este caso, de crear capital destinado a algo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a ver cómo podemos crear diferentes fondos dependiendo de nuestras necesidades. ¿Y eso qué significa? Significa que cada fondo nos ayuda a objetivos específicos y bueno, en mi caso, yo he creado un fondo de inversión y un fondo de rescate, así lo llamo yo. Entonces, ¿qué significa cada cosa? O sea, un fondo de inversión lo utilizo, por ejemplo, eh, para colocar temas bueno, si yo quiero invertir en equipos o hacer una inversión en publicidad o en cualquier cosa, en nuevos programas, nuevas herramientas, lo podría hacer por allí. Si quiero hacer, si de repente tengo problemas y hay una temporada baja, digámoslo así, entonces siempre tengo el fondo de rescate para poder cumplir con todo lo que es pagos de nómina, del equipo, de gastos que uno tiene fijos mes a mes, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión y un fondo de rescate. Es básicamente lo que les decía, un fondo de inversión es digamos, un capital de ahorro en el cual, en mi caso, yo lo destino a, a cumplir con objetivos de publicidad, ¿sí? A tener siempre un capital allí con el cual puedo contar para, por ejemplo, comprar nuevos equipos, comprar nuevas herramientas, para poder decir, oye, probemos este nuevo producto, este nuevo servicio que están ofreciendo por este lado, o que descubrimos un nuevo programa que sirve para, no sé, optimizar resultados en cierta área, en temas de marketing, en redes sociales, a nivel de publicidad, en campañas. Entonces, o simplemente, por ejemplo, herramientas como FreePic que utilizamos y de donde sacamos pues imágenes, son galerías de imágenes, tiene su versión gratuita, pero tiene también su versión de pago y de allí pues podemos sacar mucho contenido que aprovechamos, ¿sí? Que aprovechamos y que nos funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es un fondo de rescate? Pues igual, es un fondo de ahorro que destinamos a crear un capital con el objetivo de que de aquellos meses que tenemos malos, que no nos va muy bien, pues poder tener cómo responder ante esas dificultades, ante esas situaciones críticas o esas épocas de crisis que se nos dificulta a veces manejar. Entonces, si nosotros manejamos de cierta manera algo tipo no sé, hay épocas que a algunos negocios en diciembre no les va muy bien y hay otros a los que les va súper bien. O que por ejemplo enero o a principio de año les va muy bien y a otras empresas no les va tan bien. Entonces si tú conoces cuáles son esas épocas en las cuales te va bien y te va mal, pues o sea, ese fondo va a ir creciendo dependiendo de eso y va a hacer que el negocio se sostenga durante ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una dinámica bastante chévere y es cómo se ve todo esto pues en la práctica. Y aquí es donde yo quiero pues regalarles un recurso gratis y es básicamente un archivo en Excel donde yo utilizo
mejor dicho, que yo utilizo para mi negocio y que es como manejo yo todo el tema de los ingresos, egresos, incluso hay unas gráficas allí que me ayudan a ver y analizar un poco cómo está el sistema. De ahí se pueden sacar un montón de gráficas y se puede incluso optimizar. Yo pues traté de adaptarlo y sacar una plantilla como lo más sencillo y fácil de digerir, como para que lo puedan aprovechar y utilizar en la manera, de la manera más práctica posible para sus negocios, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a compartir el enlace, voy a buscarlo por aquí, el enlace en donde tenemos eso y les voy a compartir para que lo puedan descargar. Vamos a ver por acá, por aquí, voy a ir para acá, no, todavía no, aquí está. Entonces acá lo tengo, eso los voy a compartir por el chat, ¿sí? Luego lo coloco en las descripciones. Allí pueden entrar, lo pueden descargar y vamos a ver algo como esto que yo ya tengo aquí. Voy a colocar aquí la pantalla un poquito más grande. Entonces, listo. Yo creo que aquí se puede ver mejor. Lo que voy a hacer es quitarme yo del medio. Me voy a colocar aquí a un ladito. Mejor. Para no entorpecer el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, pues, yo manejo aquí dos pestañas, como lo básico. Voy a hacer el ejercicio como si fuera el año 2019. Y aquí vamos a encontrar otra pestaña donde está el análisis para el año 2019. ¿Qué significa esto? Pues básicamente tenemos una columna donde pues indicamos cuál es la fecha, una segunda columna pues donde vamos a indicar cuál es el concepto por un ingreso o por un gasto que hayamos tenido, ¿sí? Y una tercera columna y cuarta donde vamos a colocar el valor del ingreso y el valor del gasto, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para poder identificar aquí el resumen pues, de los ingresos en el mes, de los egresos en el mes y cuál es la utilidad que se le tiene al trabajo que hubo en ese mes, ¿sí? Entonces, de allí vamos a hacer el ejercicio y, por ejemplo, aquí yo tengo algunas fechas cargadas y lo que pueden hacer es descargar el recurso y pues si necesitan más fechas las van colocando, van agregando nuevas filas, así clic derecho, insertar uno arriba, uno abajo y listo, ¿no? Y por aquí en el lado del concepto pues podrían colocar, no sé, en vez de concepto 1, concepto 2, que fue lo que coloqué para el ejercicio, pues podemos ir haciendo como, no sé, venta de producto XYZ1, ¿sí? Y aquí de repente estamos teniendo un gasto, entonces podemos colocar aquí que, no sé, que se gastaron 500.000 pesos en algo, ¿no? Tal vez, no sé, el arriendo de un espacio de trabajo, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, en un coworking, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ir definiendo cada uno de los productos. Digamos que aquí tuvimos la venta de otro producto, ¿sí? Luego tuvimos otro gasto, que de repente tuvimos que compartir comisión con algún compañero que nos ayudó a realizar el trabajo. Entonces podríamos colocar allí comisión, producto XYZ02, ¿sí? Y aquí pues igual podríamos hacer el ejercicio con cada uno de los conceptos, ingresos, egresos que vayamos teniendo y si se dan cuenta pues aquí se va sumando, ¿verdad? Cada uno de lo que sea ingreso, pues si es un ingreso lo marcamos aquí el valor y en gasto pues 0, ¿no? Y si en el caso de que es un concepto por gasto, en ingreso marcamos 0 y en la columna de gasto marcamos el valor que nos costó, ¿no? Esto pues al final van a ver que nos suma y aquí el total de ingresos podemos ver 3 millones y total de egresos 1,500,000, ¿sí? La utilidad del mes significa que fue 1,500,000 y veníamos de atrás con un capital ya del 2018, digamos que empezamos con 2 millones para el ejercicio, ¿sí? De los cuales nosotros tenemos nuestro fondo de inversión y nuestro fondo de rescate y lo que hacemos es que de ese capital
destinamos un 20% para el fondo de inversión y un 20% para el fondo de rescate, ¿sí? Y lo que nos queda realmente de capital es 1.200.000 pesos, ¿sí? Y con esto pues se abre la apertura, o sea, se hace la apertura de los fondos para el mes de enero de 2019, digámoslo así, ¿no? Para el ejercicio. Fíjense que de aquí pues vamos a tener el mismo porcentaje de aporte sobre la utilidad, o sea, siempre que tengamos utilidad en el mes, vamos a sacar un 20% de eso y se lo vamos a destinar al fondo de inversión y otro 20% al fondo de rescate, ¿sí? Entonces, ya saben, el fondo de inversión para todos aquellos gastos que queramos hacer, que hemos dicho sean inversiones, o sea, que nos puedan servir para ser más productivos o para hacer crecer el negocio, básicamente. Que puede ser con publicidad, que puede ser con diferentes herramientas que digamos, no sean productivos, también ahorrando tiempo o haciendo un mejor trabajo, etcétera, ¿no? Y pues tenemos la parte también del fondo de rescate, que digamos que teníamos que pagar, no sé, el arriendo y no teníamos para pagar el arriendo porque lo del mes de repente no se alcanzó a cobrar. Entonces podemos sacar del fondo de rescate, pero sacamos de un fondo, ¿sí? No estamos sacando del bolsillo, no estamos sacando lo que teníamos capitalizado, está saliendo de un fondo. Y pues al final la diferencia, que viene a ser lo que se le aporta al capital anterior. O sea, el capital que teníamos acá, que nos había quedado del 2018, aparte de los fondos, ¿sí? Se suma al aporte de capital y bueno, en total tenemos 2.100.000 allí, ¿no? Entonces, ya para este mes, ese aporte también que va a los fondos de inversión, fíjense que aquí salieron 300.000, aquí salieron 300.000 y ya esto se suma también a lo que teníamos ya en el fondo, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos 700.000 pesos para el fondo de inversión, 700.000 pesos para el fondo de rescate, ¿sí? Y vamos aumentando esos fondos mes a mes. Entonces, veamos por ejemplo la dinámica para el mes de febrero. Si también tenemos conceptos que nos van generando ingresos y vamos teniendo también conceptos que nos van generando gastos, ¿sí? En diferentes fechas, etcétera. Puede que haya meses que necesitemos muchas más filas acá y porque hay más movimiento, pero habrán sus meses en los que de repente haya poco movimiento. Entonces, a medida que se vaya necesitando, pues lo que vamos haciendo es ingresar nuevas filas acá con su fecha, con su concepto, los valores de ingresos o gastos, ¿sí? Y al final todo eso se suma aquí, en el total de ingresos, el total de egresos. Fíjense que aquí, por ejemplo, hubo un poco más de ingresos y un poco más de egresos también, pero la utilidad del mes fueron 2 millones, ¿sí? Para el ejercicio. Entonces, aquí el porcentaje de aporte se mantiene, ¿verdad? Tenemos aquí, o sea, una utilidad positiva, lo que significa que si la utilidad es positiva, lo que vamos haciendo es pasando de nuevo al fondo de inversión. Y fíjense que aquí ya no tenemos 700, sino que ya vamos sumando, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 1.100.000. Aquí, ¿qué pasó? Se nos redució. ¿Pero por qué? O sea, esto se redujo, ¿por qué? Porque aquí hicimos una inversión. Entonces aquí tal vez compramos algo, ¿sí? Y esto hizo que, bueno, gastáramos aquí un 250.000 pesos en algo. Pudo haber sido, no sé, la renovación de hosting o de dominio o de, no sé, comprar alguna herramienta o, no sé, de comprar una silla para estar más cómodos o se compró un micrófono, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ahí se están haciendo inversiones. Seguimos los siguientes meses y bueno, digamos que cambiando un poquito y agilizando un poco más, pues vamos a ver que voy colocando diferentes conceptos, o sea, diferentes cantidades de ingresos, gastos, etcétera, para hacer como el ejercicio para diferentes meses y colocando también diferentes inversiones. Entonces aquí voy colocando un poquito valores random. Si yo, por ejemplo, aquí en vez de 1 millón gané, no sé, 3 millones, ¿sí? Y aquí gané 4. Entonces se puede ver aquí como que, mira, en ingresos se tuvieron 9 millones y en egresos 2 millones, ¿sí? O de repente aquí, mira, por esto pues se me fue más bien 1 millón y aquí por este de 4 se me fueron 1,5 millones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos sumando. Aquí, por ejemplo, me quedó mal, me faltó un 0, ¿sí? Y tenemos de ingresos 9 millones, de egresos 3,5 millones, pero una utilidad del mes 5,5 millones, ¿sí? Entonces seguimos aportando al fondo de inversión y al fondo de rescate, ¿sí? Entonces este es el aporte que se hace. Aquí podemos ver un subtotal que digamos esto es lo que
debería quedar, pero tuvimos unas inversiones aquí. Entonces esas inversiones nos van restando y fueron aparentemente, eh, se saca del fondo de inversión, pero seguimos contando con presupuesto para seguir haciendo inversiones y tenemos todavía un colchón allí pues digamos que por si llega a pasar algo y no sé, algunos clientes no pagaron, entonces podemos sacar del fondo mientras pagan, ¿sí? Y se ponen al día. Entonces, mira, y nos quedó algo de aporte a capital, que es lo que se va capitalizando para el negocio, ¿no? Y es donde se va viendo de verdad si tú tienes un negocio que está siendo productivo, si es rentable y qué tan rentable, ¿no? O si es algo que, mira, todo lo que entra se va, ¿sí? Entonces, y crear este tema de los fondos de inversión, de los fondos de rescate, pues es algo que de verdad para mí ha sido muy útil porque pues la forma en la que yo manejaba esto era simplemente ingresos y egresos, ¿sí? Entonces había unos meses que me iba muy bien y otros meses que me iban muy mal, ¿sí? Entonces que terminaba en negativo. Y manejarlo de esta forma es como que te da cierta calma porque tú te das cuenta de que hay cosas que digamos, trabajándolo así, te das cuenta que el negocio no es que vaya mal unos meses y mal otros meses, o sea, que es una dinámica natural, pero que el negocio sí está funcionando, sí hay un crecimiento y que estás incluso generando un capital importante allí para poder hacer más inversiones, para crecer y en caso de que hayan crisis como la que tenemos actualmente, saber que en el peor de los casos, cuando digamos no hayan ingresos, pues puedes responder de cierta manera al equipo que te apoya, a las otras personas, ¿sí? De esta manera, sabiendo que de alguna forma tú tienes un capital de ahorro ahí para poder cumplir con las responsabilidades que tienes ante otras personas, ¿sí? Desde lo que son arriendos, desde lo que son pago de personal, gente que pues igual tiene familia, que tiene obligaciones y de cierta manera pues contar con esto es un colchón para que pues, digamos, no estresarse uno mucho en el momento en que llegue una crisis, ¿sí? No estoy diciendo que uno esté esperando una crisis como la que está ocurriendo ahorita, pero, bueno, obviamente esto fue preparado para otro tipo de crisis, pero ha sido de gran ayuda contar con esto porque pues obviamente hay clientes que pues se atrasan en los pagos, uno es flexible, hay clientes que pues, digamos que te negocian el trabajo que se está haciendo digamos, continuar con un trabajo y seguir viendo resultados, pero no hay tanto flujo de caja. Entonces, esta es una manera en la que uno equilibra un poco esos descontroles que hay, ¿sí? Entonces fíjense aquí, seguimos haciendo como que el ejercicio para abril, hay unos ingresos, hay otros egresos y pues va continuando la dinámica de un aporte a los fondos, ¿sí? Aquí lo importante es, digamos que en un mes no conseguimos utilidades, ¿sí? Entonces quedamos en negativo o quedamos en cero. Obviamente ese mes pues no va a haber ningún aporte al fondo de inversión, de allí está saliendo, ¿sí? Está saliendo dinero que estamos sacando más bien del fondo de inversión o del fondo de rescate, dependiendo del caso, y obviamente en este caso sería el fondo de rescate. Entonces, allí es donde nosotros vamos a poder identificar qué es lo que va pasando y vamos a ir viendo, oye, pues este mes no nos fue tan bien, qué podemos hacer mejor para mejorar, para que no nos vaya tan mal el siguiente. Y de repente es un tema de que, mira, hay que activar la gestión de cobro, hay que cobrar más, hay que ser un poco más intensos por ese lado, a ver cómo se puede ayudar, e incluso saber cuándo es que hay que cerrar la llave, ¿no? Cuándo es que uno tiene que decir, mira, hasta aquí es que podemos aguantar, no podemos seguir ofreciendo trabajo, o incluso también ser muy responsable con el equipo con el que cuentes, con empleados, etcétera, para llegar y decirles, bueno, podemos seguir operando, podemos seguir trabajando por lo menos un mes más, 2 meses más o 3 meses más, dependiendo de qué tanto te dé el fondo para poder cubrir con los gastos, ¿no? De repente una adaptación de salarios para que rinda mucho más el fondo, ¿no? Y que pues podamos mantenernos operando más tiempo. Hay un tema aquí súper importante, es que si tú eres líder en un negocio, en una empresa o en un emprendimiento y hay otras personas que dependen de ti, tú tienes que brindar siempre mucha calma a tu equipo, ¿no?
y hay cosas que de repente tú puedes comunicar y hay otras cosas que eh, sin importar pues qué tan grave sea el tema, tú tienes que saber manejar para que tu equipo siempre se sienta cómodo, ¿no? Y va a llegar un punto que de repente, si hay que hablarlo, pues habrá que hablarlo con suficiente tiempo y decir, bueno, tenemos para mantenernos, no sé, un mes, 2 meses, ¿sí? Esperamos lo mejor, que vaya súper controlado todo el tema, pero si digamos en un mes o 2 meses no mejora la situación, entonces para que vayan viendo oportunidades también por otro lado, de forma muy responsable, no queremos que a nadie le vaya mal, ¿sí? Y que de la noche a la mañana se queden, por ejemplo, sin trabajo, ¿no? Y sin ningún ingreso. Entonces, esta es la forma que me ha parecido muy responsable de ir trabajando el tema de las finanzas específicamente para crisis, porque me he dado cuenta de que todos los negocios tienen épocas buenas, épocas malas, entonces es un sube y baja de, de ingresos, egresos y de todo, y a la final si uno tiene o mantiene esta dinámica, pues vas a ver que, mira, si en el peor de los casos, pues no vas a estar capitalizando, pero estás siendo responsable con tu negocio, y estás viendo que, bueno, estás aportando a otras personas y se mantiene ahí un equilibrio importante, ¿no? Obviamente, si tú ves que tú tienes, que siempre te mantienes y que hay un equilibrio, pero no hay un crecimiento, entonces ahí ya es importante también ver por qué no hay un crecimiento, ¿no? O sea, si hay un tema de que, mira, tal vez se está gastando en cosas que no se deben, ¿sí? O tal vez hay que hacer más inversiones o inversiones diferentes, o tal vez a nivel comercial hay que hacer alguna otra dinámica, hay que activar más marketing, hay que activar más publicidad o hay que hacer más alianzas, hay que hacer algo diferente para escalar, ¿sí? Pues fíjense, aquí seguimos con la dinámica, julio, agosto, en algunos hay inversiones, fíjense aquí por ejemplo hice el ejercicio para algunos rescates, ¿sí? Pero ya por ejemplo octubre, fíjense, ya tenemos 1.990.000 en el fondo de inversión, 3.160.000 en el fondo de rescate, y seguimos, noviembre, diciembre, llegamos a diciembre, y fíjense, bueno, un negocio que de repente me da 1 millón por aquí, 1 millón por acá, 1 millón por acá, y tenemos ciertos gastos, ¿verdad? Entonces aquí ya mira, de ingresos de 3 millones, con egresos de 1,5 millones, una utilidad de 1,5 millones, todavía le vamos invirtiendo le vamos aportando al fondo de inversión, al fondo de rescate, ya el fondo de inversión está en 2,5 millones, el fondo de rescate en 3,700,000, ¿sí? ¿Ya qué significa esto? Que por ejemplo, si esto está funcionando y tiene, ya digamos, vamos a arrancar el año 2020, pues fíjate que el negocio ha capitalizado, te ha funcionado y ha generado un ingreso para ti, ¿sí? Pero aparte, tienes allí un fondo del cual tú puedes hacer una inversión y tú puedes también tener un respaldo de que tú puedes mantener a otras personas o sostenerlas por un tiempo más, ¿sí? Entonces, ese tiempo va a ser súper valioso para ti en épocas de crisis, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles, porque para mí ha sido súper importante ir manejando mis finanzas de esta manera. Y bueno, si vamos a la segunda pestaña, que es la de análisis del año, entonces vamos a ver unas gráficas que básicamente es el resumen pues, de lo que se capitaliza cada mes, ¿sí? Y de la utilidad de cada mes. Entonces vamos a ver la gráfica de lo que se capitaliza con respecto a cada mes y podemos ver aquí, mira, ha ido creciendo, ¿no? En algunos momentos pues de repente se detiene, pero si tenemos los fondos creados, pues vamos a estar sacando en un mal escenario, que nos vaya mal, que perdimos clientes, que los clientes no pagan, etcétera, pues se debería sostener, ¿no? Debería haber una capitalización siempre o por lo menos sostenerse, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, pues no se pierde, ¿sí? Eh, pero digamos no te toca sacar del bolsillo o estar pidiendo préstamos, estar sacando de otro lado para poder hacer eso. Voy a mover mi video para acá para no estar molestando, ¿no? Y luego tenemos otra gráfica que es la de utilidad y es básicamente, bueno, cuánto nos quedó cada mes. Entonces cuando vamos viendo que todo está por arriba de cero, pues entonces siempre tenemos se cayó esto aquí, listo. Entonces, siempre tenemos entonces ganancias, ¿no? O por lo menos no hay pérdida. Ya cuando nos
vemos que está por abajo, significa que nos tocó sacar de un fondo, ¿sí? O si está por abajo de cero, pues significa que nos tocó poner de nuestro bolsillo o pedir un préstamo o resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, un negocio sano, pues se puede ver si siempre está por arriba del cero, ¿sí? Y si hay, digamos, está por abajo del cero, significa que, pues, obviamente en eso algo pasó ese mes o en una época de meses y en una temporada de meses tal vez, no sé, no se logró cobrar, llegó el COVID o quién sabe, ¿no? Pero pudieran ser otros factores. Entonces es donde tú analizas, bueno, qué ha pasado en estos meses, qué fue lo que no se logró. Entonces de repente, no sé, se fue un comercial que era muy bueno y ya no estamos consiguiendo los mismos resultados que obteníamos antes, ¿sí? Entonces, oye, pues hay que mirar ese tema porque tal vez entonces necesitamos otro tipo de comerciales, necesitamos capacitar a nuestros comerciales, o necesitamos meterle nosotros mismos la ficha al tema comercial, quién sabe, ¿no? O tal vez ya no estamos haciendo una publicidad que antes estábamos haciendo y que nos estaba generando resultados, o estamos haciendo la misma publicidad y ya todo el mundo se aburrió de ver la misma publicidad y toca variar la publicidad, ¿sí? Eh, o ya no nos están recomendando, ¿por qué no nos están recomendando? Entonces ahí es donde podemos analizar también los diferentes factores que pudieran desestabilizar nuestro negocio, ¿no? Entonces aquí vamos viendo y pues a la final vamos a ver que, oye, pues si hacemos las cosas bien, el negocio va a ir creciendo, ¿sí? Entonces de repente un primer año arrancaste, tú eres emprendedor, montaste un negocio, empezaste a vender, utilizas esta dinámica y en vez, pues digamos, de utilizar todo el dinero que te llega en los gastos que tienes del día a día, ¿no? Vas metiendo los fondos y de esta manera vas viendo que va a haber una capitalización, ¿sí? Algo clave es que dentro de toda la dinámica tú también tienes que colocar como un gasto tu propio sueldo, ¿no? Entonces tu sueldo tiene que ser simplemente un gasto, no puede ser que todo lo que entre va para el bolsillo, porque tú tienes que crear varios fondos y tu sueldo es un gasto más, ¿sí? Hay temas de impuestos, hay un montón de cosas que pues digamos influyen ahí dentro de la dinámica, pero yo no quería irme tan a profundidad de todo eso, sino manejarlo de una forma muy genérica que le ayude pues prácticamente a la mayoría de emprendedores, los que están empezando, los que tienen un negocio pequeño, de repente pymes, ¿sí? Que pueden hacer el ejercicio y ver cómo va su negocio y si de verdad es rentable, si le funciona o si tienen que realizar algún ajuste, ¿no? Pero realizar esta dinámica es realmente pues sencillo. Aquí digamos que si ya cambiamos de año y vamos al 2020, lo único que habría que hacer es de repente duplicar la pestaña y lo que hacemos es que después de duplicarla le cambiamos el nombre y igualito para la pestaña de análisis. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un nuevo año, 2020, ¿sí? Y luego vamos a hacer lo mismo para un año 2021, ¿sí? Y 2022, 2023 y así. Y vamos a ver que, bueno, de repente un primer año logramos capitalizar no sé, 13 millones y medio. Oye, pues no está nada mal, ¿no? Y ya el segundo año, pues si vas viendo y la curva de utilidad, pues más bien va creciendo, ¿sí? Entonces, la gráfica de capitalización tiene que ir creciendo también y se vuelve ya un negocio exponencial, ¿no? En cuanto a ganancia. Entonces ya el próximo año de repente ya son 30 millones, el próximo año de arriba ya son 60 millones y así poco a poco va creciendo el negocio, ¿no? Y esta es como una forma muy práctica de hacerlo, muy sencilla, que quería compartirles. Y bueno, nada, yo espero que les haya gustado. Esta es la forma en la que lo manejo yo, que le puedan sacar provecho de alguna forma, de alguna manera. Y bueno, nada, yo creo que por aquí ya me voy despidiendo. Si no hay ninguna pregunta, pues les dejo el enlace igualito allí en los comentarios. Se lo voy a repetir por acá para que digamos, bueno, vamos a ver. Sí, ok, vale. No, yo se los dejo en la descripción y ahí ellos se los van a poder entrar a ese enlace, van a poder descargarlo. Digamos, en la forma en la que lo tienen que descargar es simplemente entrar a archivo,
ahí les va a dar como las opciones de descarga. Lo pueden simplemente descargar en formato Excel, los diferentes formatos que te permite, digamos, los archivos de Google Drive, poder descargarlo y bueno, utilizarlo pues de la manera más sencilla que les sea posible, de la forma más práctica. Pues bueno, eso era todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Yo pues a partir de esta dinámica hay otro documento que quiero compartirles más adelante y es el de la gestión de cobro, y es un documento también que tengo allí como manejo de todo el tema de los cobros a los clientes, los pagos atrasados, las dinámicas de pago. Digamos, hay diferentes modalidades como el pronto pago, que me ha funcionado muy bien, y el aplicar descuentos también sobre pronto pagos, el tema de, bueno, si no han pagado, cuándo sería la fecha de corte, o sea, cuándo cerramos la llave y dejamos de ofrecer el servicio, de prestar un servicio hasta que se pongan al día. Bueno, muchas cosas interesantes que lo manejo en otro Excel también, y de esta manera es como muy fácil hacer el seguimiento sobre todo, y pues ir colocando y registrando todas las interacciones que se van llevando todas las semanas para poder cobrar ese dinero que es parte del trabajo, ¿no? Yo creo que pues para todos los freelancers esto no es desconocido, eh, pymes tampoco, de repente emprendedores, o sea, un recurso de mucha utilidad. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar próximamente de eso. Igual la próxima semana hablaremos de otro tema muy interesante. Yo espero que les esté gustando esta dinámica, estos temas, y bueno, les sea de mucha utilidad. Yo por ahora me despido, les mando un abrazo virtual, cuídense mucho y bueno, nada, no olviden igual suscribirse, activar las notificaciones, darle like al video y comentar, dejar sus comentarios por allí si tienen dudas, si tienen preguntas, no olviden escribir por allí, yo con gusto les respondo, o comunicarse, o sea, ya conocen el sitio web nidmarketing.co, y por allí pues bueno, hay diferentes canales para poder seguir comunicándonos, y bueno, esta es la idea, ¿no? Conocernos un poquito, ayudarnos y llevar un poquito de la dinámica que, que manejo yo en diferentes escenarios para que puedan aplicarlos no sé, en su día a día. Ojalá que les haya gustado mucho este video. Bueno, cuídense mucho. Ya no hablo más. Chao, chao. Bye.